En el caso de la hemofilia congénita, vamos a tener una disminución del factor 8 en la producción del factor 8 en el caso de la hemofilia A y de la producción del factor 9 en el caso de la hemofilia B. Y esto se traduce en afectación en la generación de fibrina. ¿Cómo se evalúa la deficiencia del factor 8 y del factor 9? Bueno, esa deficiencia se evalúa con el TPT o el TTPA, que es la prueba que evalúa la vía intrínseca en el modelo clásico de la coagulación de cascada. En este modelo teníamos vía intrínseca, vía extrínseca, una vía común. A través de la vía intrínseca y la activación del factor 8 y 9, activábamos el factor 10 activado y posteriormente el protrombina, tromina y el paso de fibrinógeno a fibrina. Conceptualmente, en el caso de hemofilia congénita, nosotros vamos a tener prolongación del TPT o el TTPA. Es importante que nosotros sepamos que las manifestaciones de sangrado en la hemofilia pueden iniciarse tan tempranamente como cuando se corta el cordón umbilical. Hay pacientes que a medida que van creciendo pueden desarrollar hemartrosis, que es una manifestación muy cardinal de la hemofilia. También recordándote que en el caso de la hemofilia congénita es una patología intrínsecamente relacionada al varón, que es el que la desarrolla básicamente. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Es posible que una mujer desarrolle o pueda presentar hemofilia congénita? Sí, pero para que se dé, tendríamos que tener un padre hemofílico y una madre portadora. Un 25% de riesgo en este escenario. Es posible, pero es poco frecuente. Es una enfermedad que prácticamente se diagnostica en varones. ¿Cómo evaluamos los tiempos? Bueno, este es un paciente que ya se le realizó plenamente el diagnóstico de hemofilia y está en seguimiento, pero nos sirve para repasar cómo se observan los tiempos de la coagulación en la hemofilia congénita. El TP está normal, porque el TP evalúa la vía extrínseca donde está el factor 7. Aquí no es el problema. El TPT o el TTPA está prolongado, 58, está muy prolongado. Y él evalúa la vía intrínseca donde está el factor 8, 9, 11 y 12. ¿Qué hago cuando el TPT está prolongado? Lo primero a hacer es una mezcla 50-50, una corrección con plasma normal. Eso consiste en que yo tengo un tubo control, tomo 50% de la muestra de ese tubo control, tengo el tubo problema donde está la muestra del paciente que tiene el TPT prolongado, 50%. Hago la mezcla y proceso un nuevo TPT. En el caso de la hemofilia congénita, el TPT o el TTPA se normaliza, corrige. Y esto es así porque en el caso de la hemofilia congénita, yo tengo una disminución en la producción de factor 8 o del factor 9, hemofilia A o hemofilia B. Y al hacer la mezcla, ese tubo control que tiene todos los factores normales aporta el factor deficiente. Por eso es que corrige. De allí entonces que vemos la corrección aquí y hacemos una determinación del factor de la vía intrínseca. Aquí el factor 8, obsérvense que está francamente disminuido por debajo del 50%. Este es un caso de un paciente que ya tiene diagnóstico de hemofilia congénita de tipo A por deficiencia del factor 8. Observen que el fibrinógeno está normal porque no es un problema de deficiencia de fibrinógeno, ni tampoco es un problema de la vía extrínseca. Aquí hay dos valores que son importantes de considerar. El factor 8 y hay otro acá que es la unidad de Bethesda. Las unidades Bethesda nos permiten determinar la presencia de la fuerza de un inhibidor. Es decir, hay pacientes con hemofilia congénita que reciben tratamiento de reposición con factor 8, exógeno. Hay un grupo de pacientes que pueden desarrollar un halo anticuerpo contra ese factor exógeno que el paciente siendo hemofílico necesita. Hay pacientes con hemofilia congénita A que periódicamente se le administra profilácticamente factor 8 para evitar sangrado. Y cuando presentan eventos de sangrado, se administran factor 8. Bueno, hay un grupo de pacientes que por esa exposición del factor 8 exógeno terapéutico desarrollan un halo anticuerpo. Al desarrollar un halo anticuerpo, inactivan el factor 8, el que administra y el poco que pueda tener el paciente. Cuando se hace la mezcla, no corrige. Lo normal es que una hemofilia congénita, la mezcla corrija. Pero si no corrige en el paciente con hemofilia plenamente diagnosticado, lo más probable es que haya desarrollado un inhibidor, un halo anticuerpo. Entonces, no corrigen la mezcla y yo realizo después la unidad de Bethesda
para saber la fuerza de ese inhibidor. En este caso es cero porque el paciente pues no tiene inhibidor. Por eso es que el TPT corrige. En el caso de la hemofilia congénita no es un problema de la hemostasia primaria. Es por eso que las plaquetas y su funcionabilidad están normales. Saludos, espero la información les sea de utilidad.